Marcos 10, del 35 al 45. Amén. Cuando todos estén en mí, dicen amén, por favor, para saber que arranquemos todos juntos. ¿Listo? ¿Todos? Listo, arranco. Tiene un título, esa parte ahí, dice petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse en contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahora, quiero entrar de una vez en materia con este sermón. ¿Listo? Al inicio nos muestra el sermón que se le acercan los dos discípulos, Jacob y Juan, que son hermanos, y le hacen una petición a Jesús, y por esa petición que ellos le hacen a Jesús, como que se hace una revolución con todos los 12 discípulos allí delante del Señor. ¿Listo? Ahora, ¿quién era Juan y quién era Jacob? Algo que me olvida muy importante. El título del sermón, yo que a veces como que se me pasa mucho eso. El título de ese sermón se llama El amor no busca lo suyo. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes eran Jacob y quiénes eran Juan? En Mateo 4, 21 y 22 nos mencionan que estos discípulos fueron llamados por Jesús cuando iniciaba su ministerio. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca a su padre, le siguieron. Muchos hemos escuchado este pasaje y hemos entendido que aquí comienza el llamado de estos dos hermanos, en el cual Jesús comienza a llamar a los discípulos para iniciar su ministerio. Y vemos que estos dos hermanos, estando con su padre, ¿cierto?, en el oficio que ellos practicaban, que eran ser pescadores, dicen que ellos estaban remendando allí las redes con su padre, pero cuando pasó el Señor y los llamó, ellos no dudaron en ningún momento el seguir a Cristo. Dejaron todo a un lado, ¿cierto?, y siguieron al Señor. En estos momentos Jesús estaba iniciando su ministerio. Tal vez no habían escuchado ni Jesús tenía mucha fama con respecto de lo que él realmente era. Pero ellos atendieron al llamado que Jesús les estaba haciendo y dejaron todo a un lado. Dejaron su profesión, dejaron su familia, dejaron todo lo que sabía para empezar una vida nueva con el Señor. Amén. Más adelante se nos menciona en Marcos 5:37 y en Marcos 14:32 y 33 que estos dos discípulos junto con Pedro tenían una cercanía muy especial con Jesucristo. En el versículo de Marcos 5:37 se nos menciona que se le acerca a Jesús un hombre llamado Jairo, el cual le ruega para que vaya y sane a su hija, y luego de que Jesús quiere ir con ellos, él le menciona a Pedro y a Juan y a Jacob que solamente ellos podían acompañarlo para realizar este milagro. ¿Listo? Creo que algunos conocemos la historia, que incluso llega un consiervo de
de este hombre Jairo, le dice que su hija ya murió, pero realmente Jesús le dice, vea, no dude, crea. Y va Jesús y ocurre el milagro, y Pedro, Jacobo y Juan están ahí, en ese milagro. Y solamente ellos tres son partícipes de esa obra del Señor en ese instante. Los otros discípulos no participaron. O sea que estos hombres participaron de ese acontecimiento tan especial. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Ok. En Marcos 14, 32 y 33 nos menciona que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ok, aquí nos da a entender de que estos discípulos no solamente hacían parte de los milagros del Señor, sino que también hacían parte de conocer el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque vemos que aquí, en el camino de Getsemaní, cuando el Señor ya iba a ser entregado por nuestros pecados, esos hombres pudieron apreciar cómo Cristo abría su corazón entre ellos. Solamente ante ellos tres. Y ahí rescato que está Jacob y Juan. Ahora vemos que esos hombres, al inicio, como lo decía, eran pescadores, dejaron todo a un lado, y en el caminar o en el peregrinar con Cristo Jesús, ellos comenzaron a ser íntimos del Señor, no especiales, comenzaron a ser íntimos del Señor, ¿cierto? Porque el Señor obviamente no quiero dar como a entender como que antes el Señor no amaba a otros discípulos, no. El Señor nos ama a todos, ¿cierto que sí? A pesar de lo que somos. Y Dios tiene como una medida de amor para todos. Pero hay otros que son un poco más íntimos del Señor. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, quiero comenzar con el primer punto de esta predicación, y es las oraciones necias. ¿Listo? ¿Y con qué quiero comenzar por ese punto? Porque vemos en el versículo, en el primer versículo, en el versículo 35, que se le acerca Jacob y Juan y le piden algo a Jesús. Y dice, entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Yo no sé si ustedes, al igual que yo, notan como esa petición como de forma muy descarada, ¿no? Como una petición muy arrogante. Porque ellos le dicen, Señor, queremos que nos haga lo que nosotros queremos. Vean, y si usted no lo piensa así, vaya mañana o ahora a su casa y le diga a su pareja, dígale, ¿sabes qué? Yo quiero que de ahora adelante haga lo que yo quiera. A ver qué le contesta. Puede formarse un pleito bastante serio ahí. Ah, sí, ¿y quién se cree pues? Mero pleito se forma ahí. Imagínense, entre nosotros como seres humanos, si llegamos a preguntarle eso a decirle eso a nuestro cónyuge, se formaría un problema serio. Pero con Jesús no funciona así de esa manera. Ellos llegan y dicen, Señor, ¿sabe qué? Queremos que hagas lo que nosotros queremos. Miren, ellos no llegan diciéndole al Señor, Señor, queremos que si es tu voluntad, se haga conforme a nuestra petición. O ellos no dicen, Señor, si es tu voluntad o si lo merecemos. O Señor, si hemos hallado gracia delante de tus ojos. Llegan muy directos, Señor, ¿a qué? Cumpla nuestra petición. Y en nuestra vida muchas veces llegamos al Señor de esa manera. Llegamos como en seco. Y llegamos a pedirle al Señor un montón de cosas que tal vez no están alineadas con el propósito del Señor. Miren, y en esas oraciones necias que a veces tenemos, yo digo que esas oraciones necias hacen parte también de lo que hay en nuestro corazón. ¿Amén? Porque muchos de nosotros, por lo regular, siempre tenemos peticiones muy personales o muy egoístas. Por lo general, las personas que tienden a ser un poco más inclinadas a lo material, le comienzan a pedir al Señor casas, carros y un montón de cosas, ¿cierto? Y cabe resaltar también que existen otras personas que están enfocadas en otras cosas y comienzan a pedir de manera muy descarada al Señor, ¿cierto? ¿Y solamente para qué? Como para complacerse en ellos mismos. ¿Es así o no es así? Incluso, creo que es en Santiago 4, del 3 al 5, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Y muchas veces nuestras peticiones son como las peticiones de Jacob y de Juan, son para gastar en nuestro deleite, son para lograr nuestro objetivo y son para alimentar nuestra carnalidad y no son alineadas conforme al propósito del Señor. Ahora,
En la Biblia también encontramos algunos hombres que hicieron peticiones necias, ¿cierto? Tal vez guiado por sus emociones. Uno de ellos fue Moisés en Números 11, cuando el pueblo de Israel se rebela y comienza a pedir carne. Han leído el texto, ¿cierto? Bueno, Moisés, de la presión que tenía ya por el pueblo de Israel de llevar esa carga de esos hombres, le dice al Señor: y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, y yo no vea mi mal. Ya, tremendo eso. Ven la angustia en la cual estaba Moisés para que él pedirle al Señor que lo liquidara. ¿Cómo sería lidiar con el pueblo de Israel? Que él en algún momento él sintió el deseo de que Dios le quitara la vida porque no quería llevar una carga. Ahora, en el primer libro de Reyes 19:4 se nos menciona la petición también de muerte que le pide Elías a Dios. Y conocemos algunos la historia en la cual Elías, después de dar muerte a profetas de Baal, huye de la persecución de una reina, ¿cierto? Y luego él dice: y ese fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mayor que mis padres. Ahora, vemos que en la Escritura también se muestra esas peticiones, esas oraciones que a veces nosotros hacemos y que realmente son necias, guiadas por impulsos, por emociones, por situaciones que muchas veces no entregamos delante del Señor. Amén. Estamos muy turbaditos. Pues. Ahora, detrás de esto quiero tocar con el segundo punto. Y el segundo punto de este mensaje es que el ser humano desarrolla una tentación por lo atractivo. A ver, y para tocar un poco con respecto a este tema, quiero irme al libro de Génesis 3:6, colocando un ejemplo del primer hombre y la primera mujer que Dios creó. Dice de esta manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Tremendo, aquella Eva ya había sido tentada por la serpiente, por Satanás. Y miren lo que dice el texto, es algo que me asombraba mucho cuando estaba estudiando este pasaje. Decía que ellos codiciaron ese fruto de ese árbol para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Ni siquiera algo material, sino para alcanzar sabiduría. Y para que se cumpliese tal vez lo que le decía la serpiente a ella, para que ellos fueran semejantes al Señor. ¿Cierto que sí? Bueno, y muchos de nosotros también en el caminar no solamente desarrollamos una tentación por las cosas materiales, también muchas veces desarrollamos una tentación por las cosas ministeriales. Y eso se ve hoy en día mucho. Miren, no quiero de pronto sonar como muy, no sé cómo decirlo, pero bueno, hoy en día vemos que en muchas sectas y en muchas cosas como que se le da mucha importancia al profeta tal, al apóstol tal, y como que se vuelve un poco atractivo, porque lo digo un poco porque yo también he vivido esa situación. En algún momento de mi vida, al ver cómo Dios utiliza a otras personas, uno es tentado por ese atractivo de esos dones o esos talentos que el Señor le da a uno. Uno se siente tentado por eso. Yo me he sentido tentado por eso. Yo me he sentido tentado a ver cómo Dios utiliza grandes varones. Y a veces yo en algún momento le pido al Señor: Señor, yo también quiero ser usado como fulano de tal. Y no he recibido respuesta de eso. Mire, les cuento algo. Una vez, hace años, imagínense que yo comencé a tragaba mucha prédica, escuchaba muchos predicadores. Y en uno de esos predicadores comencé como a adoptar en mi corazón esa ideología de que no, si tú eres hijo de Dios, tú no tienes por qué pasar por la inmundicia, tú no tienes por qué pasar por un montón de cosas. Y yo como que, uy, no, eso tiene razón, y yo soy hijo de Dios, y el dueño del oro y la plata, no, pues, no,
yo comencé a pedirle al Señor un montón de cosas. Y yo le pedía al Señor y le pedía y le pedía. Oiga, hermano, usted no va a saber la cachetada que me pegó el Señor un día llorando. Una vez estaba llorando, yo recuerdo muy bien que yo vivía por La Milagrosa. Y resulta y acontece que en ese entonces me dio por mirar el celular y ver una prédica de un predicador que me gusta mucho que se llama Itiel Arroyo. Yo creo que muchos lo conocen. Y yo sentía como que algo en mi corazón, como cuando dice, no, esa palabra es para usted. Y yo comencé a escuchar a Itiel Arroyo, que él decía que en algún momento él también comenzó a codiciar cosas. Yo dije, uy, este man me está hablando a mí. Cuando él comenzaba a hablar, que le decía al Señor, Señor, yo también quiero un carro, yo también quiero una casa, yo también quiero esto, yo también quiero lo otro. Él en algún momento escuchó que el Señor le decía, no, no, no. Y él entró en un momento de frustración, a lo cual el Señor le responde a él, yo no te voy a dar eso porque yo quiero que tú seas mi siervo. Cuando yo escuché esa palabra, yo comencé a dejar de pensar en tanta cosa material y en tanta cosa que envanecía mi corazón. Y todavía aún sigo con ese dilema en mi vida. No creo que yo lo haya superado, no, yo todavía sigo con esa circunstancia. Y todos los días tengo que llevar mi corazón ante Cristo para que el Señor arranque toda esa atracción, ¿cierto? Esa tentación de lo atractivo, ¿cierto? Para yo comenzar a crecer. Ser un hombre que realmente soy sensible y soy guiado por la presencia del Señor. Amén. Ahora, pero quiero hacerles una pregunta. ¿De dónde nace la petición del sentarse a la derecha y a la izquierda de Jacob y Juan? ¿De dónde nace esa pregunta? Esa petición, perdón. Ahora, esta petición nace de Mateo 16 al 30, en el cual se menciona el encuentro de Jesús con un hombre rico. El pastor predicó, creo que eso hace como 20 días más o menos, al cual el Señor le exhorta con sus bienes. Los discípulos tristes le dicen al Señor que han dejado todo para seguirle a Él. Y entonces el Señor le dice a ellos, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre esos tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De ahí nace esa petición de Jacob y de Juan. Y yo me imagino la película que se formaron esos muchachos allá. Bueno, son 12 tronos. Nosotros cuando nos sentamos con el Señor está en el medio, o sea que uno tiene que estar a la derecha, otro a la izquierda. No, vamos a pedirle eso al Señor. Nosotros queremos estar ahí en las primeras filas. Queremos estar ahí en los primeros puestos. Queremos estar ahí ocupando los primeros galardones al lado de nuestro Señor. Y de ahí nace la petición de esos dos varones, de ese texto. Amén. Pero luego el Señor como que los baja a esa nube. Los baja pero en seco, le cuento. Luego el Señor, mira la respuesta del Señor. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que os sentemos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús les hace esa pregunta, como que midiéndoles el aceite. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? Y ese vaso del cual habla Jesús es de la copa de la ira del Señor. Y Jesús les está diciendo a ellos, ¿ustedes saben de qué van a beber? ¿Están seguros que están dispuestos a pagar el precio que yo voy a pagar por ustedes? Y luego les menciona, ¿y están seguros que también ustedes pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y saben por qué le dice esto el Señor? Resulta y acontece que en Mateo 21:32 el Señor les hace una exhortación a los discípulos y les dice de esta manera, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. De una, el Señor fue directo, ustedes me están pidiendo algo a mí y están dispuestos a pagar el precio de esto que me están pidiendo, de esos tronos. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio, muchachos?
Mire, y de manera como que muy descarada, mira lo que dicen estos manes acá, a mí me da como rabia, hombre. Dice, ellos dijeron, podemos, o sea, seco, podemos. Parecen paisas estos manes como echados para adelante, como que hágale de una. Ellos dicen, sí, podemos. A lo cual el Señor les dice, vea, Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para qué, sino a aquellos para quien ha sido preparado. ¡Ah! Tremendo, un golpe en la yugular, en el propio orgullo, les dio. Eso está preparado para algunas personas, pero no es para ustedes. Y si ustedes están dispuestos a servirme a mí, van a tener que beber de la ira y el desprecio, y van a tener que sufrir, y van a tener que lidiar con cosas tan difíciles por amor a mi nombre. Y van a tener que ser bautizados para poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Ya tremendo esto, ¿no les parece? Cómo el Señor los confronta a ellos con tanto amor. Me parece que el Señor actúa con tanto amor y exhortándolos de una manera como tan dulce. ¿No les parece? Amén. Ahora, luego de todo esto, como que vuelve otra vez y se activa como, no sé, como un conflicto allá con los discípulos y con Jesús. Miren lo que dice. Ay, perdón. Ahora, es el tercer punto. Lo que pasa es que no tenía subrayado acá. Perdón. El tercer punto que quiero mencionar con respecto a ese texto es la envidia espiritual. Envidia ministerial, perdón. Editen eso, por favor. Envidia ministerial. ¿Por qué quiero hablar de la envidia ministerial? Imagínense lo que dice el versículo 41. Cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Oiga, comenzaron a enojarse contra sus propios hermanos. ¿Y por qué? Porque ellos se comenzaron a enojarse contra los otros discípulos, contra Jacob y contra Juan. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué pasaría ahí? ¿Será que no les gustó la petición o qué? ¿O será que ellos se llegan a salir adelante ahí al Señor a decirle eso? Pues imagínense, mis hermanos, que en Lucas 9, 46, 48 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. O sea que entre los discípulos ya había algo cocinado ahí. Había un conflicto desde mucho más atrás, antes de esta provocación que ellos generaron por la petición. ¿Cuál era esa petición? En Marcos 9:33 también se nos menciona. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputados entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Oiga, había una controversia muy grande entre los discípulos de quién iba a ser el mayor. Y eso pasa en la vida espiritual de nosotros. En el orgullo, en la vanagloria, a veces queremos ser mayores que las demás personas. Mire, les cuento algo. Antes de yo graduarme, faltaba como un mes más o menos de yo graduarme, 2 meses, yo comencé a preguntarle al Señor, yo, Señor, ¿en dónde me quieres ver? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál será el ministerio que tú quieres que yo ejerza? Y yo le oraba al Señor. Miren, y el Señor me llevaba a este texto de Lucas, de que, y el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, miren, el título que le van a dar de pastor, eso es un título entregado por hombres. Enfóquese en lo que yo quiero hacer en su vida. Y creo que el pastor Edier, cuando nos estamos grabando, ve que la prédica que llevó el pastor de PIC fue esa. Que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser menor acá en la tierra. El Señor más habló a mi vida. O sea, como quien dice, el Señor como que afirmando las palabras. Vea, lo que yo le dije hace días es esto mismo. No pierdan el enfoque.
de ser menor. No se crea nadie. Y yo lastimosamente le he fallado al Señor con eso. Porque yo soy un hombre orgulloso. Abro mi corazón y lo digo. Yo soy un hombre orgulloso. Soy muy orgulloso. Y ahora, la respuesta que le da el Señor a ellos como que no es muy satisfactoria. Porque les pone el ejemplo de un niño. Un ejemplo como de humildad, ¿cierto? Como de sencillez. Eso como que no les sirvió a ellos. Y luego en Marcos 9 se nos menciona que no, el Señor no nos dijo quién iba a ser el mayor. Entonces nosotros decidamos quién va a ser el mayor de todos. Decidamos nosotros entonces quién va a ser el mayor. Cuando Jesús les pregunta a ellos de qué estaban hablando, ellos vean, perdónenme el término, pero todos asolapaditos, callados. No oyeron nada. Pero esos sinvergüenzas no entendían que del Señor nadie puede burlar, no le podemos responder nada. El Señor todo lo sabe. Y Jesús le dice luego a ellos, más adelante, vuelve y les dice ahí en Marcos, pues el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser menor acá en la tierra. ¿Listo? Miren, y cuando yo pensaba eso, a mí el Señor me traía ese pasaje de Marcos 20 de los obreros de la viña. ¿Lo conocen? Ven que dice que un hombre salió a buscar obreros y varios obreros fueron contratados en diferentes horas. Y el Señor convinió, el dueño de la viña, en dar un denario a cada uno de ellos. Pero vemos que cuando el dueño de la viña va a pagarle y le da un denario, ven los que trabajaban más tiempo, y le da un denario a los que trabajan menos tiempo, ellos como que le reclamaron. Ah, no, venga, sé cómo así, yo pensaba que como yo estuve más tiempo acá, a mí me iban a dar más. Y ese mismo reclamo lo hacemos otras veces al Señor. Venga, Señor, ¿cómo así? O sea que yo llevo más tiempo acá sirviendo en la iglesia y viene entonces ¿qué? Entonces, ¿yo qué? Como que no nos gusta que nos quiten esa zona de confort. O que no nos gusta que nos quiten de pronto ese rango que tal vez llevamos acá en la iglesia. No nos gusta, a nosotros no nos gusta, a mí no me ha gustado tampoco. Y de esa manera es que el Señor quiere incomodar a los discípulos, dándoles a entender, mire, ustedes no han entendido el reino de los cielos. No se trata de quién es el mayor, no se trata de quién se sienta a mi derecha, de mi izquierda. De eso no se trata, de eso no se trata, de eso no se trata. Ahora, el cuarto punto que les quiero mencionar es lo que Jesús desea. Y eso es lo que le dice el Señor a los discípulos. Le dice de la siguiente manera: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vuelve el Señor y le voltea la torta a estos manos. Les dice, esto no es así. Si ustedes quieren ser mayor, quieren ganarse un lugar especial allá, sean servidores de todos. De todos. Y sean siervos ¿de quién? De todos. No de algunos, de todos. Vea, y eso es algo en lo cual me quiero centrar un poco, porque a veces nosotros tenemos un círculo social o un círculo muy íntimo de amigos, y entre ellos es fácil ser un servidor. Pero qué difícil es ser un servidor con ese hermanito que a veces nosotros no nos tragamos. Qué difícil es servidor o qué difícil es ser siervo de alguien que a veces vemos que hace las cosas mal y nosotros lo discriminamos y no somos capaces de dar amor y servirle a ese hermano que lo necesita. No nos queremos salir de ese círculo de confort, queremos solamente estar ahí, nada más. Y el Señor le está diciendo, vea, mijos, ustedes tienen que servirle a todo mundo. Ustedes tienen que ser siervos, ¿cierto que sí? Y servidores de todos. Ay, papá. Nuevamente en el ego. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere que nosotros, de cierta manera, en las oportunidades que se nos dan de servir, de estar en un ministerio, o incluso de ser pastores, misioneros, profetas, lo que sea, el Señor no quiere
que ese misterio que nos ha dado, o ese privilegio de servirle, sobresalga por encima de las demás personas, de lo que es el servicio y ser siervo. Amén. El Señor quiere eso. Y esa es la petición que el Señor les hace a ellos. Vean, muchachos, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser siervo y servidor acá en la tierra. Y el Señor es un claro ejemplo del servicio, ¿cierto? Ahora, en Lucas 22, 24 se menciona que hubo también entre ellos una disputa por saber quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es ese que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tremendo esto. El Señor siempre sirvió a los demás. Jamás hizo acepción de personas. Siempre fue un siervo fiel y fue obediente a lo que Dios le entregaba. Y tuvo incluso a los publicanos, a las rameras, a todos los hombres, los tuvo como ahí en su círculo íntimo. ¿Para qué? Para hablar de ese rescate que él iba a dar por los pecados de la humanidad. Incluso en Juan 13, del 12 al 15, dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que habéis hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Miren lo que hace el Señor, un claro ejemplo de ser siervo y fiel. Se despojó de todo para servir a sus discípulos. Y miren, el Señor ahí no tuvo en cuenta todo lo que cargaban los discípulos. ¿Cierto que sí? Le lavó los pies a quien, a Judas, quien lo iba a traicionar. Le lavó los pies a Pedro, quien lo iba a negar. Y le lavó los pies a muchos que buscaban tal vez un honor o un lugar de gloria, más que amar al Señor o ponerlo en el primer lugar. Y aún así el Señor lavó los pies de los demás y no los discriminó. Y tú y yo tampoco debemos discriminar a las demás personas. Debemos de servirle, debemos de ser siervos, debemos de apoyarlos los unos a los otros y de ayudar también a los otros hermanos, que ellos también puedan levantarse y puedan tener un lugar especial en el reino de los cielos. ¿Amén? Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Qué necesitamos para desarrollar el servicio y ser buenos siervos? ¿Alguien quiere atreverse y levantar la mano y darme una respuesta a esta pregunta? ¿Qué necesitamos para desarrollar el servicio y ser buenos siervos? ¿Qué necesitamos? Imagínense que lo que necesitamos para ser buenos siervos y servicios necesitamos amor. Y ahora, cuando yo pensaba esto, el Señor me lleva a primera carta a los Corintios 13 y tiene un título espectacular. Dice: la preeminencia del amor. Imagínense que esa palabra preeminencia significa lo mayor o lo más importante. Lo único que tenían los discípulos en común es que querían ser elogiados, es que querían un puesto especial, querían saber quién era el primero. Pero realmente su corazón estaba apartado del amor hacia el Señor y hacia sus hermanos. Estaba apartado para sentir ira por los hermanos, sabiendo que todos estaban ahí comiendo y disfrutando de la presencia del Señor. En ellos no había amor, había un egoísmo
y un deseo de sus propias cosas. ¿Y qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 13? Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. Mis amados, en nuestra vida, para poder desarrollar un buen servicio y ser fieles a mis hermanos y a mi Señor, en mi vida tiene que haber amor. El título era: el amor no busca lo suyo. Si los discípulos hubieran tenido amor, no hubieran buscado primeramente el llenar los primeros puestos o llenarse de gloria, sino querer cumplir el propósito que el Señor les había encomendado. Si en nuestra vida hay amor, nosotros no vamos a ser egoístas con las demás personas. Si en nuestra vida hay amor, nosotros no vamos a ser egoístas del propósito que Dios nos ha encomendado. No lo vamos a hacer. Mire lo que dice el texto: el amor es sufrido. El Señor nos amó. Mire todo lo que sufrió el Señor. Claro ejemplo. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita. En nosotros hay todas esas cualidades que están en nosotros para amar a los demás. En mí no. Yo les soy sincero, en mí no están. Y el Señor me está pasando por un filtro últimamente con respecto a esto. Amar es difícil. El pastor Ricardo lo decía, los que recibimos la capacitación: el amor es partirse por los demás, no buscando mi propio beneficio, sino buscando primeramente que Dios sea glorificado. Y que lo que yo haga, el Señor también se mueva y también sea de agrado hacia los demás. Termino con esto. En 1938, un joven llamado Nicholas Whiston tenía 29 años. Este hombre fue invitado por un amigo a Praga. Este hombre era británico y fue invitado allí para hacer como un fin de semana de esquí, ¿cierto? Pero resulta y acontece que cuando Nicholas Whiston va a Praga, se encuentra con un escenario totalmente diferente. Habían miles de familias judías huyendo de los nazis. Miles de familias judías. Y esto conmovió el corazón de Nicholas Whiston. A tal punto que Nicholas Whiston, aunque no era un hombre político, era solamente un hombre que trabajaba en la bolsa. Ese hombre comenzó a sobornar a funcionarios públicos para que le dieran pasaportes y para que permitiera que 669 niños judíos pudieran huir de los nazis. Y este hombre también
allá donde él vivía, comenzó a ir a familias que no tenían hijos para que adoptara a estos niños judíos y los acogieran en un hogar. Pasado un año, iba saliendo el último tren con 250 niños judíos, de los cuales Nicholas Winston ya había de cierta manera solucionado dónde iban a llegar ellos, a familias que no tenían hijos, a familias que querían adoptar con amor y querían recibir a niños que estaban pasando por momentos difíciles. Estos últimos niños no pudieron salir porque en ese entonces Alemania invadió Polonia. Mire, y lo teso de esta historia es que Nicholas Winston no le dijo eso a nadie, ni siquiera a su propia esposa. Una vez su esposa, después de 50 años de haber acontecido este suceso, va y le da por revisarle, como la esposa de uno va y le esculca las cosas a uno, va y le esculca los libros que tenía Nicholas Winston, y resulta que esta mujer se topa con miles de libros en los cuales tenía fotos, nombres y todo de los niños que él había rescatado. Y esa mujer se sorprende al ver que su esposo lo que hizo y en ningún momento se lo comunicó. En ese entonces a pasar de los años, había una cadena televisiva que llamaba la BBC, y a esta cadena televisiva fue expuesto el caso o la hazaña que hizo Nicholas Winston de salvar 669 niños judíos. Nicholas Winston fue invitado como uno de los espectadores, normal. Se sentó al frente con su esposa, a lo cual se levanta el reportero y dice: ¿alguien aquí ha sido salvado por Nicholas Winston? Toda la sala se paró y este hombre se quebrantó a llorar de una manera. Mire, este hombre fue movido por amor y determinó en su corazón ser un servidor y ser un siervo, servirle a miles de familias. Mire, y uno como padre no entiende eso. Si vienen a perseguirme a mi familia para matar y alguien puede hacer algo por mi hijo, vea, digo que eso lo llenaría de gozo a uno. Y este hombre hizo eso por miles de familias judías que estaban siendo perseguidas por Adolfo Hitler. 669 niños, de los cuales él, cuando ya estaba adulto, le tocó ver cómo toda una sala se paraba y él veía el fruto de lo que él había hecho. Y él no recibió gloria ni méritos por eso. Es más, ni siquiera lo dijo su Señor. En ningún momento. Por todo lo hizo con amor. Y así debe ser nuestra vida, mis amados, con todas las personas. Mire el que tiene a su lado. Mire el que tiene a su lado. Mire, esa persona que tiene a su lado, usted tiene que ser siervo y servidor de él. Sin importar él quién sea, sin importar qué título, qué cargo, sin importar nada, usted tiene que ser siervo y servidor de esa persona que está ahí al lado. ¿Por qué ríe? ¿Es muy difícil o qué? Pero mis amados, es así. Y en nuestra vida, mis amados, en nuestra vida no tiene por qué anidarse el buscar gloria, porque la gloria tiene que ser para Dios, no tiene que ser para nosotros. En ningún momento. Suena la DJ. En ningún momento la gloria debe ser para nosotros. Y eso, muchachos, mis hermanos, tiene que llevarnos a pensar en eso. ¿Para qué estamos viviendo el Evangelio? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo en el Evangelio es alcanzar fama. Nuestro objetivo en el Evangelio es lograr ¿qué? Dígame, sea sincero, ¿verdad? Cierra sus ojos y respóndese usted mismo. Mi objetivo en el Evangelio es lograr ¿qué? ¿Es lograr un puesto? ¿Es lograr que todo el mundo me reconozca? ¿O es lograr que todos vean a Cristo a través de mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Muchachos, hay que volver a recordar que Dios no nos ama tal y como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos, que es diferente.